Saludos, camarada de produceaudio.net, espero que estés teniendo un día maravilloso y espero que tengas muchas ganas de producir un tema y me gustaría saber si quieres hacerlo conmigo porque con el vídeo de hoy comenzamos una serie que se va a llamar Producción Autónoma y en la que vamos a producir una canción de principio a fin. Hace unos meses lo hicimos desde el acercamiento de un grupo, nos fuimos a un ensayo con Sarajevo 84 y yo te conté cómo produje esa canción de pe a pa, pero en este caso quiero que lo hagamos desde el punto de vista del hombre orquesta, desde el punto de vista del dueño de un home studio que quiere encargarse de toda la producción y de todos los instrumentos y de todo, y desde el punto de vista de maridar todos los procesos y todos los, digamos, las técnicas y los acercamientos del mundo tradicional analógico, de cómo se han producido los discos de toda la vida, maridar eso con las nuevas tecnologías y con el poder del mundo digital y con las posibilidades que eso nos ofrece simplemente con un ratón, un portátil y unos auriculares. Entonces, me gustaría mucho hacer eso, un maridaje para coger lo mejor del mundo tradicional analógico y lo mejor del mundo digital y que con eso podamos producir un tema completo. De hecho, yo para mi canción voy a utilizar una guitarra, un bajo, un micrófono de condensador, su cableado, una tarjeta de sonido, un ordenador y unos auriculares o unos monitores. Es decir, que esto lo puedes hacer con un equipo estándar, con un equipo mínimo o con un equipo al alcance de cualquier bolsillo. Todo ese equipo que te digo, excepto probablemente los instrumentos musicales que los puedes pedir prestados una tarde, probablemente todo ese equipo vale menos que un iPhone. Entonces te estoy hablando de que me acompañes a lo largo de una producción completa y que mientras que yo produzco mi canción, tú hagas lo mismo con la tuya y que vayamos de la mano a lo largo de todas de las 5 etapas de la producción musical y que podamos extraer de cada una de las etapas pues lo mejor del mundo tradicional y lo mejor de las nuevas tecnologías. Así que, lógicamente, aunque vayamos a trabajar con el acercamiento del hombre orquesta, con el acercamiento de tú solo en tu casa, con un equipo mínimo y, digamos, creando de la nada y trampeando y editando y no sé, y generando fuentes para emular, en mi caso, a una banda de rock, porque tú puedes hacer música electrónica o puedes hacer funk o puedes hacer lo que quieras y a lo mejor es incluso más fácil, pero yo en mi caso quiero emular a una banda de rock, a una banda orgánica y a una banda de músicos de verdad, aunque lo voy a hacer yo solo, así que, como te digo, da igual si haces música electrónica o si haces rock, yo creo que si me acompañas en esta serie vas a tener la oportunidad de, pues eso, de ver cómo yo trabajo y de trabajar tú en paralelo conmigo y que los dos a la vez podamos generar una canción y que dentro de, no sé, un par de semanas tengamos un temazo que suene pepino y que podamos de verdad presentar por ahí y dejar que la gente lo escuche orgullosos. Entonces, como te decía, aunque vamos a seguir el acercamiento del hombre orquesta y vamos a seguir el acercamiento de tú solo en tu casa y yo solo en la mía, pues no vamos a dejar de trabajar como lo hacen los profesionales y como se ha hecho toda la vida. Y como te decía, vamos a coger lo mejor del mundo tradicional y del mundo analógico. Y lógicamente vamos a pasar por cada una de las 5 etapas de la producción musical. Y en el vídeo de hoy, justo vamos a empezar por la primera etapa. Acuérdate que cuando hicimos la serie de Sarajevo 84 no hablamos de repertorio porque ellos grababan una versión. Pero en este caso tú y yo vamos a grabar un tema original. Así que muy, muy, muy importante esta primera fase de repertorio y composición y por otro lado de diseño sonoro y de plan maestro. Y en esta plantilla vamos a ver 4 ideas o 4 detalles que yo creo que son realmente importantes en esta primera etapa de repertorio y preproducción y que te insto a que tengas en cuenta y a que pongas en práctica tú también en tu trabajo, ¿vale? En primer lugar, escribe una canción que funcione a pelo. Cuando yo te pongo aquí a pelo significa que con una guitarra y una voz o con un piano y una voz o con los elementos que tú suelas componer funcione. Porque tenemos que pensar en tener un repertorio con la máxima calidad posible. Lo hemos dicho muchas veces, si queremos hacer una paella delicatessen, el arroz tiene que estar bueno, no puede estar caducao, ni rancio, ni nada de eso. Entonces, si queremos hacer una producción que suene petona y que suene competitiva, la materia prima, el repertorio, la canción o canciones en las que vamos a trabajar tienen que estar al 100% de su rendimiento y ser canciones que funcionan simplemente con una guitarra y una voz. De hecho, coge cualquier temazo de la historia, Let It Be de los Beatles, coge un piano y una voz, no necesitan nada más para que esa canción te conmueva, porque es un temazo y funciona a pelo, y así deberían funcionar tus canciones. De hecho, por un lado tienes desde luego la obligación, si eres compositor, de formarte en técnicas de composición. Yo he compartido contigo en el blog técnicas de composición a través de o a partir de una melodía, a partir de una armonía. Es decir, que hay un montón de técnicas para componer música, para escribir letras que te van a ayudar a
crear mejor música y al final del día pues tener un mejor repertorio, porque todas las horas que vamos a echar después para producir ese repertorio solo merecen la pena si el repertorio la merece. No merece la pena malgastar nuestra vida produciendo temas de poca calidad porque nunca van a sonar bien y vamos a tirar un montón de tiempo en hacer prácticas inútiles. Por eso es muy importante una buena paella con un buen arroz y unos buenos ingredientes. Por otro lado, deja completamente claras la estructura y la instrumentación del tema o de los temas que vas a trabajar, porque luego vas a ahorrar mucho tiempo. Si tú ahora sabes exactamente cómo es tu canción, cómo es la intro, cómo es la estrofa, el cambio, el estribillo, la letra, la melodía, qué instrumentos van a sonar en cada parte, cómo deberían interpretar cada uno de los instrumentos sus tomas para seguir ese sonido final que estás buscando. Es decir, si tienes claro y su estructura y la instrumentación, luego vas a ahorrar un tiempo brutal y esto es esencial que lo hagamos ahora. Muchas veces componemos y bueno, tengo una idea y la voy desarrollando a medida que la produzco, pero eso también te puede ocasionar que no acabes nunca o que no hayas prestado suficiente atención al repertorio, a la propia canción, sino que la canción haya ido un poco evolucionando con la propia producción y bueno, a lo mejor te puede funcionar alguna vez, pero en la mayoría de casos prestar atención a este primer paso y prestar atención a tu repertorio desde luego te va a dar un plus de calidad y te va a dar un plus de resultado final. Y además te va a permitir luego invertir horas con la garantía de que estás trabajando en un proyecto que merece la pena. De hecho, te decía que tienes la opción de formarte en técnicas de composición por un lado y por otro lado tienes la opción de cuando tengas una idea y tengas una canción y creas que está terminada, antes de producirla, puedes compartirla con gente con la que tengas confianza, con gente que sepa de música o con meros consumidores que puedan darte su opinión y decirte, pues mira, me gusta, me conmueve, me parece maravillosa, o me parece una canción muy larga, o no lo sé, la estrofa no termina de funcionar, no lo sé. Todas esas críticas constructivas que vas a recibir te van a ayudar a rematar tu repertorio. Y de hecho tienes el grupo de Facebook de produceaudio.net para compartir tus ideas y recibir feedback de tus camaradas. Es decir, que muy importante que prestemos atención al repertorio, a la materia prima de nuestro plato delicatessen, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí una sesión para la que he grabado una guitarra de I que he reamplificado con un 11 para tener un poco de crunch, luego he grabado un par de guitarras de refuerzo con algunas ideas que tenía en la cabeza, una voz de guía y un par de coros para los estribillos para reforzar y empezar a escuchar las armonías y demás. De hecho, yo me he preocupado por poner la canción en la tonalidad que me resulta a mí cómoda para grabar. Y de hecho, en este caso yo voy a grabar un poquito por debajo de mi tonalidad porque tengo que hacer los coros y quiero llegar bien a los coros. Entonces he ido midiendo para poder tener la canción en el tono que necesito para estar al 100%. Recuerda esto porque es un error que muchas bandas cometen. Hacen una canción y dicen, he compuesto una canción en mi, qué chula, todo el mundo a tocarla y a cantarla en mi, pero no debería ser así. Debería ser, he compuesto una canción en mi, cantante, ¿en qué tonalidad estás tú cómodo, dado que tu voz es inamovible y yo puedo tocarla con mi guitarra en cualquier tonalidad sin ningún problema? ¿Qué pasa? ¿Que tú cantas más cómodo en sol? ¿En la? Pues todo la cambiamos a sol o a la. Recuerda que la voz tiene una nota mínima y una nota máxima y por encima y por debajo de eso es imposible funcionar bien. Entonces los demás instrumentos deberían siempre servir a la voz. En este caso yo lo he hecho así y para poder, como te decía, cantar los coros, pues he encontrado la tonalidad que mejor me funcionaba. Y una vez más, yo tengo este tema que ahora te voy a dejar escuchar, pero también tengo clara la estructura y la instrumentación, pese a que tengo una guía aquí simplemente y he tocado el tema con una guitarra para ver además que me funciona simplemente con guitarra y voz, pues tengo una estructura por un lado de intro, estrofa 1, estribillo, estrofa 2 que se parece mucho a la 1, estribillo que se parece mucho a la anterior, otra intro aunque es el doble de larga se parece a la primera y luego un estribillo que es una variación que va a ir con el tempo, digamos con el patrón de batería subdividido probablemente y luego un estribillo final para machacar y una estrofa final para rematar el tema. Si yo me vengo aquí además y miro la duración, 3:15 es un metraje bastante, digamos, coherente con el estilo en el que estoy trabajando, que es un estilo pop rock en mi caso. Entonces, tengo la estructura clara y además tengo la instrumentación muy clara. Sé que necesito una batería muy pegona, sé que necesito un bajo bastante redondo, unas guitarras probablemente una más limpia y otra más sucia, y luego necesito una voz probablemente procesada, la voy a procesar pero la quiero grabar bien cristalina y luego voy a necesitar a lo mejor incluso instrumentos virtuales, un teclado MIDI, un sinte, no lo sé, lo voy a probar, pero en todo caso tengo muy clara la estructura y la instrumentación. De hecho, te voy a dejar que escuches mi idea, mi boceto, para que veas con lo que yo voy a empezar a trabajar y para que tú tengas también una guía, porque es muy importante que te hagas tu sesión con tus, digamos, tus anotaciones, con tus partes, con tu guía, para poder luego trabajar cómodo y en todo momento tener una referencia de en qué parte de la canción estás. Esta es mi intro, fíjate.
play this game, the less I expect from me. The more that I fall in love, the less that I feel complete. Oh no. Now that we stand face to face on this crowded street, I gotta run on my own. Oh, you gotta run on your own. Oh, and as we go from race to race with no price to win, don't wanna do it alone. Oh, no point in planning alone. Bueno, ahí viene otra estrofa, te he dicho que era la intro, pero en realidad se escucha la intro, la estrofa 1 y el primer estribillo. La estrofa 2 se parece mucho, el estribillo se parece mucho, luego hay una intro doble aquí. Luego hay un estribillo aquí que irá probablemente subdividido, como te decía. Y entra el estribillo final, que además es más machacón, lo voy a intentar reventar un poquito más, es el final de la canción. Y por último una estrofa, como te decía, que a mitad de estrofa muere la canción. The more that I play this game, the less I expect from me. Ahí termina mi tema. Fíjate, como te decía, tengo la estructura clara, tengo la instrumentación súper clara, estrofa, batería haciendo tum pa, y probablemente en el estribillo, pues o tum pa, con el plato que haga mucho más ruido, o incluso tum pa para reventar en la parte final. Es decir, que quiero una batería muy pegona, muy ruidosa y muy orgánica, lo tengo claro. Luego el bajo, pues probablemente quiero un bajo redondo y un bajo grave, no con demasiado dedo, sino más bola. Y luego guitarras, pues probablemente quiero una guitarra. Pues por un lado voy a grabar dos guitarras y las querré, pues por un lado una más brillante y otra con más distorsión, y luego las voces tan nítidas, tan claras, y como te decía antes, voy incluso a probar unos pianos. De hecho, una vez que tenemos clara la estructura, que tenemos la canción en la que hemos trabajado al 100% de su rendimiento y al 100% de su potencial, llega el momento de pensar en la preproducción y llega el momento de planear hasta el último detalle de la producción. Para, por un lado, chequear los recursos, que en este caso, como estamos haciendo un acercamiento, digamos, hombre-orquesta, pues no vamos a necesitar muchos recursos, porque yo voy a grabar, de hecho, con una guitarra y un bajo conectados a la tarjeta de sonido y punto, no necesito nada más. Pero hemos dicho que íbamos a utilizar todas las técnicas y acercamientos del mundo analógico tradicional, y normalmente en una producción profesional se planea hasta el último detalle de la producción, se habla con el grupo de repertorio, de sonido de cada uno de los elementos, de temas de referencia, de parches de batería, amplis, guitarras, qué se va a utilizar, cómo se va a tocar, es decir, e incluso luego en el estudio, cuántos canales de entrada máximos tenemos, cuántos micros le vamos a poner a esa batería, qué micrófonos deberíamos utilizar, qué micrófonos tenemos a nuestro alcance, qué previos son los mejores, es decir, esto no se acaba. Todo lo que planeemos ahora luego nos va a facilitar las cosas, porque en las siguientes etapas, sobre todo en la grabación, que es una etapa muy importante, lo vamos a tener súper claro, vamos a tener un objetivo que además va a justificar cada una de las decisiones que vamos a tomar después, y claro, lo va a hacer mucho más fácil. De hecho, yo tengo aquí un plan que me he escrito, y yo soy muy fan de escribir, pero te recomiendo que lo hagas tú también, porque escribir te va a ayudar a tener notas de todo y luego poder consultarlo a lo largo de toda la producción. Fíjate que yo me he hecho un diseño sonoro. Por un lado, equipos y medios, es algo que hago siempre que trabajo en una producción. ¿Qué voy a utilizar? Ordenador de sobremesa que tengo con software de producción, en este caso el mío es Pro Tools, pero tú puedes utilizar el que quieras, porque desde luego vas a poder hacer todo lo que yo voy a hacer aquí. Por otro lado, plugins para, por un lado los plugins nativos de Pro Tools, pero por otro lado necesito plugins específicos para emular amplificadores e instrumentos virtuales, porque voy a utilizar el acercamiento hombre-orquesta y yo no voy a utilizar ni un solo ampli ni nada. Yo voy a conectar mi guitarra y mi bajo por línea y necesito reamplificar virtualmente. Por otro lado, mi tarjeta de sonido es la RME Fireface. Tiene 2 entradas de previo y 6 de línea, pero yo solo voy a utilizar una entrada. Yo no necesito más que una entrada porque solo voy a grabar un instrumento a la vez. En tu caso, a lo mejor quieres grabar guitarra y voz a la vez, pues piensa que necesitarás 2 entradas, 2 micros, 2 cables, etcétera. Por eso es bueno que te plantees cómo lo vas a hacer y qué recursos necesitarás y qué recursos tienes a tu alcance
para luego tenerlo claro. Luego, yo voy a utilizar un micro de condensador con su cable y su pie de micro, y además un filtro anti-pop que no me he anotado aquí, pero que lo necesitaré utilizar seguro. Y luego mi guitarra y mi bajo, en este caso tú utiliza los tuyos o incluso pide unos prestados, que una tarde y fuera. Y luego, pues el cable que necesito para conectarlos. Y por último, unos auriculares, o en mi caso, pues yo tengo monitores y los voy a utilizar. Pero fíjate que yo me he apuntado tal y como se hace en una producción tradicional, analógica, profesional de toda la vida. Apuntar todo lo que hace falta, todo lo que necesitamos, todo lo que ya tenemos, si hace falta alquilar o comprar algo. Es decir, todo lo que planees ahora, luego te lo va a hacer mucho más fácil. Por otro lado, yo tengo claro mi sonido general. Se trata de una canción de pop rock con una parte más oscura en las estrofas, con el y una cosa más rockera oscura, y luego un estribillo más romántico, más melódico, y me gustaría que suene en el rango artístico y comercial de bandas como Strokes o Soulbox o Arctic Monkeys, Frank Ferdinand. A mí me gusta ese rollo y yo voy a intentar emular que mi grupo virtual pues es un grupo parecido a estos, y voy a intentar que mi sonido compita con el sonido de estos señores, así que voy a escuchar muy bien sus canciones y analizar cómo suenan sus baterías, cómo suenan sus bajos, cómo suenan sus guitarras, cómo producen sus voces, qué niveles tienen en sus mezclas, qué amplis utilizan. Voy a informarme para poder replicar ese sonido, o al menos poder crear un sonido que compita con el de ellos. Es muy bueno que tú lo hagas con tus referencias y que aprendas a analizar cómo trabajan los profesionales y cómo tú puedes implementar eso en tu trabajo. Por otro lado, sonido de batería. Podríamos utilizar uno o varios loops para montarla, ya que se trata de una demo en este caso para mí, aunque voy a intentar hacer que suene lo más competitiva posible, y sería lo más sencillo, simplemente utilizar loops, pero yo te he dicho que yo quiero tener más control y además quiero emular a una banda, como si fuera un tipo el que la toca. Así que yo voy a utilizar pistas de verdad para fabricar mi batería y que suene a que alguien, en este caso Carlos Nievas, pues la tocó para mi canción, aunque él no la conoce. Voy a hacer una técnica de edición para coger las pistas de una batería y cambiarlas de tempo, cambiarlas de patrón, editarlas para poder hacerlas a medida de mi canción y que suene a que hay alguien tocando para mí. Luego el bajo y las guitarras. Necesito los instrumentos y los cables porque los voy a grabar todos por línea, y luego utilizaré los plugins que te decía de amplificación virtual para simular el sonido de mis influencias. Luego las voces, las voy a grabar todas con el micro de condensador que te he dicho, directo a la tarjeta de sonido, y voy a intentar tener la señal tan limpia como sea posible de reverberaciones, ecos y ruidos de mi habitación. No quiero ponerme muy cerca de las paredes y que rebote mi voz y tener un extra de reverb que no quiero. No quiero tampoco que suene el ventilador de mi ordenador, o si tengo aire acondicionado que se cuele. Es decir, voy a tener mucho cuidado por grabar la voz y los coros tan cristalinas y tan secas como sea posible. De hecho, probablemente me voy a colocar un hobo detrás de la espalda para que lo que entra por el micro sea mi voz y la menor cantidad de rebote posible. Y por último, extras. Quizás sería bueno probar un sinte para la intro, que ahora hay un riff de guitarra, pero cambiarlo por un sinte que quede un poco más happy, y luego meter un Rhodes o un Wurlitzer para estribillos o las partes más prominentes, o incluso para la segunda estrofa, para añadir algo de calor y rollo retro, porque estas bandas que son referencias para mí, sé que utilizan técnicas e instrumentos que son más retro y otras técnicas más modernas, y crean un híbrido entre rock añejo y música pseudoelectrónica o pseudomoderna que a mí me interesa mucho. Entonces, todas estas son las anotaciones que yo he tomado. Fíjate que todas las notas que tomes son pocas y sobre todo te van a ayudar luego a que todo sea mucho más sencillo. Por último, te he dicho, crea una sesión o un template acorde a tus necesidades y que sea acorde al plan maestro que tienes, para una vez que lo tienes claro y que tienes, como yo tengo aquí, tu pista de guía, con tu guitarra, tu voz y demás, tu estructura, tu tempo, tu metrónomo, lo tienes todo preparado, pues se trata de crear. Yo en mi caso me he creado, fíjate, bombo dentro, bombo fuera, caja arriba, caja abajo, tom 1, tom 2, hat y ride, aéreo izquierda, aéreo derecha y room. Esa va a ser mi batería. Sé que la voy a, como te decía, crear de un set de pistas que son este número de pistas. En realidad son 2, 4, 6, 8, 10, 11 pistas. Así que ya me creo las pistas de batería. Luego me he creado una pista de bajo de I. Aquí tendré que grabar mi bajo y luego lo tendré que reamplificar con un plugin en la sesión de edición. Luego tengo una pista de guitarra de I1, otra pista de guitarra de I2, una pista de guitarra 3 porque quiero grabar un refuerzo para estribillos. Y luego me he creado 3 instrumentos virtuales para poder hacer los sintes y el piano, Rhodes o el Wurlitzer que te decía. Y luego tengo una pista de voz y 2 pistas de coro
que me van a servir para grabar mi voz definitiva y mi coro L y mi coro R. Y fíjate que yo ahora tengo una sesión donde por un lado puedo escuchar en tiempo real cualquier parte de la canción, porque con este menú yo me puedo ir a cualquier parte en un segundo o clicando en los marcadores, y puedo decir, venga, voy a empezar a trabajar. Tengo que empezar por mi batería, vale, voy a programarla. Tengo mis pistas, cargo mis pistas de batería, me pongo a trabajar, pum, 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 termino, hecho. Siguiente, tengo aquí un bajo, vale, voy a grabarlo, pum, 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 grabo mi bajo, el estribillo está mal, pincho aquí, lo toco, pum, 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 lo tengo. Perfecto, hecho. Ahora que toca, mira una guitarra, voy a grabar. Es decir, tienes aquí un plan para ir pista a pista hasta que digas, perfecto, he terminado mi grabación. Y además tengo un montón de anotaciones de cómo quiero que suene cada cosa. Y además estoy haciendo un acercamiento desde el punto de vista del hombre orquesta, donde en realidad estoy grabando por DI y aunque en una sesión de grabación analógica tradicional estándar probablemente estaremos grabando un amplificador de guitarra y ya tendríamos el sonido de guitarra final en esta pista, en este caso nosotros vamos a grabar una DI y luego en la sesión de edición vamos a comprometernos con el sonido. Lo vamos a hacer un paso después, pero no vamos a tener que utilizar un ampli. Entonces es muy bueno que combinemos, como te decía al principio, pues la grandeza del mundo tradicional y de la experiencia de un montón de profesionales que nos han brindado la música que adoramos y, por otro lado, el poder de la tecnología digital para hacer uso de él y crear de la nada todo lo que necesitamos para cumplir nuestro objetivo sonoro. Así que, resumiendo, fíjate que el repertorio es tremendamente importante y tus temas deberían funcionar a pelo y no escatimes en trabajar, en formarte y en compartir tus canciones y en buscar un par de orejas con más experiencia para rematar tu repertorio y trabajar solo en material que de verdad merezca tu vida y tu trabajo. Deja completamente claras también la estructura y la instrumentación de cada una de las canciones, porque luego eso te va a ahorrar mucho tiempo. Si todo está claro, luego vas a tiro hecho. Luego planea hasta el último detalle de tu producción. Recuerda los recursos, qué necesitas, cómo vas a grabar cada cosa. Todo lo que planees es poco, desde luego, porque luego te va a servir para ir súper rápido, ser súper efectivo, saber hacia dónde vas y cometer el menor número de errores posibles. Que es lo que realmente resta calidad a tu sonido final, el haber cometido errores a lo largo de las 5 etapas. Así que nos vamos a centrar en no cometer ninguno. Por último, vamos a crear una sesión o un template acorde a tus necesidades para ya tener la sesión de trabajo lista para decir, venga, estoy listo para pasar a la fase de grabación. Bueno, como ves, camarada, muy importante esta primera etapa de la producción musical, muy importante un repertorio cerrado y redondo y muy importante, por otro lado, un diseño sonoro y un plan maestro que te lleve de la mano a lo largo de las etapas que nos quedan por cubrir. Y de hecho, en el próximo vídeo vamos a hablar ya de la etapa de grabación y vamos a ver cómo, por un lado, intentar emular una grabación analógica, pero por otro lado, pues hacer una grabación digital simplemente por línea para luego en la siguiente fase reamplificar y generar de la nada un montón de cosas. Pero en todo caso, hasta que llegue ese próximo vídeo, si tú quieres seguir profundizando en las 5 etapas, en cada una de las 5 etapas de la producción musical, recuerda que puedes descargar el ebook Producción Integral desde tu estudio en casa, que lo tienes en produceaudio.net/regalo. Y en ese ebook vas a encontrar un montón de información acerca de cada una de las 5 etapas de la producción musical, composición y repertorio, grabación, edición, mezcla y mastering. Y por otro lado, además contiene enlaces a un montón de vídeos específicos de algunas técnicas y de algunos detalles que vas a poder ver en vídeo. Es decir, que hay horas de información dentro de ese ebook y es completamente gratuito. Y además, al descargarlo, te vas a dar de alta en nuestra comunidad y yo te voy a enviar personalmente a tu email los mejores contenidos cada semana para que estés al día y para que seas el primero en recibirlo todo. Nada más, nos vemos ahí en produceaudio.net, en las redes sociales o donde tú quieras. En el próximo vídeo hablaremos de grabación largo y tendido. Que tengas un gran día. Chao.